Benny, dirige el salmo. ¿No sé? Ok, sí. ¿Vale? Como usted quiera. ¿Usted lo ve? Hablemos ustedes la Muy buenos días tengan todos ustedes aquí en su programa Sinfonía Universal Salmo 150. Como cada domingo nos saluda su amigo y hermano Eliseo Méndez, pidiéndole a nuestro Señor que envíe el Espíritu Santo sobre cada uno de los que nos van a escuchar hoy en este día, para que este mensaje pueda llegar a cada uno de sus corazones y así puedan entender que Cristo ha fundado una sola iglesia y esa iglesia es la católica. Pues bien, hoy es un placer y una dicha tener a un hermano no católico aquí en el programa. Pues le vamos a pedir, y al transcurso del programa pues vamos a ir pues hablando acerca de algunas cosas. Le vamos a pedir al hermano que se presente. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Eliseo, por permitirme estar aquí en tu programa. Mi nombre es Hilario Almeida. ¿Qué más le puedo decir? Está muy bien. Bueno, y también nos acompañan nuestros hermanos. ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Benigno Clara. Pues les damos las gracias a Dios porque este día está maravilloso, y todos los que nos escuchan, pues que el Espíritu Santo también los ilumine, para que también nosotros nos ilumine aquí en este día. Buenos días, mi nombre es Lilia Pérez y pues bienvenido, hermano. Yo tengo muchas preguntas, no sé qué tantas vaya a poder hacer y qué tantas el público me deje hacer, entonces pues espero que este programa sea productivo y bueno para todos. Sí, que sea constructivo para todos. Claro. Bueno, y en los controles, como cada domingo, nos acompaña nuestro hermano Arturo. ¿Cómo está en este inicio de semana? Muy buenos días, bendecido y dándole gracias a Dios por todas las avenencias que nos dio en la semana, y pidiéndole resignación y paciencia para recibir las que nos va a mandar esta semana, y también recordándoles que ya están abiertas las líneas, nos pueden llamar aquí en vivo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden llamar al 303-337-1150, y también recomendándoles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, tales como en internet, nos buscan como onda1150am.com, onda1150am.com. En sus teléfonos inteligentes pueden bajar la aplicación 1150 AM Denver. En sus teléfonos Android y iPhone pueden bajar nuestra aplicación y escucharnos completamente en vivo las 24 horas del día, y también nos pueden ver en Facebook a través de Apóstoles de la Palabra Denver. Apóstoles de la Palabra Denver, ahí nos están viendo completamente en vivo, estamos haciendo la transmisión en vivo, y también por su radio 1150 AM y 96.1. Bueno, pues vamos a hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta hora, gracias por permitirme estar una vez más aquí en este programa. También te quiero agradecer por este hermano Israel que está aquí con nosotros. Lo que vayamos a hablar hoy en este día sea para reconstruir, para llegar a esa unidad que tú quieres, Señor, ya que tú dijiste en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Así que a través de esa oración tan bella que nos has dejado, podamos llegar un día a la unidad y así aliviar nuestras diferencias que tenemos hoy en día, y sobre todo que este programa sea de una bendición para todos los que nos van a escuchar hoy en este día, también por todos aquellos que buscan la unidad, y sobre todo, Señor, por todos aquellos que están totalmente separados, que no quieren saber nada. Todo esto te lo ponemos en tus santísimas manos con el Salmo 150. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alaben en su majestuosa bóveda celeste. Alábenlo por sus hechos postentosos, alábenlo por toda su grandeza. Alábenlo con arpas al saltario. Alábenlo con sus toques de trompeta.
Alábenlo con danzas y tamboriles. Alábenlo con mandolinas y flautas. Alábenlo con platillos morosos. Alábenlo con platillos vibrantes. Alaben al Señor todo ser que respire. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos vamos a dirigir ante nuestro Padre Celestial con la oración que nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Señor, nos enseñó diciendo: Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También sabemos que tenemos una madre que siempre está pendiente de nosotros. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermano, si quiere hacer una oración. No, yo estoy bien, tranquilo. Bueno, entonces continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces para los que nos están viendo y escuchando a través de los medios, pues una vez más gracias por estar aquí con nosotros. Y quisiera preguntarle, ¿usted siempre ha sido judío o se convirtió al judaísmo? Yo me convertí al judaísmo, sí. Bueno, le voy a platicar un poquito más de la historia. Como todo, la mayoría de la gente que se ha hecho, y he visto tus videos en los cuales hablas de católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Creo que fui criado hasta cierto punto católico. Mi madre fue catequista. Con el paso de los años, y me imagino que por lo mismo de dejar de estar estudiando, o más bien nunca haber practicado bien el catolicismo, decidí hacerme cristiano. Después de hacerme cristiano, me metí al movimiento mesiánico. Después del movimiento mesiánico, decidí convertirme totalmente al judaísmo. Practico ahorita lo que es el judaísmo ortodoxo moderno. Pues, entonces me llevaría a preguntar, ¿qué papel desempeña usted ahí? ¿Tiene algún cargo? Ninguno. Yo soy estudiante, sigo aprendiendo. Normalmente para que una persona tenga un cargo necesita mínimo por lo menos su título de estudios generales en la universidad. Ok, entonces apenas empezó o no, tengo 11 años estudiando judaísmo, bueno, no estudiando, practicando judaísmo, que es más o menos el tiempo que he aprendido todo lo que llevo ahorita. Ok, entonces, dentro de lo que cabe, ¿usted estudió acerca de lo que era la Iglesia Católica o no? Desafortunadamente no, porque yo era muy pequeño. Le echo tal vez en cierta forma la culpa a mis padres por no haberme instruido. Pero igual ahora he tratado de aprender un poco más ya en mi edad adulta, y es fascinante encontrar personas como tú que tratan de enseñarle a la gente católica lo que necesitan aprender. Porque tanta gente que he visto, he conocido, y siempre usted sabe, ¿no? Tratan de desviar a la gente de lo que cree. A lo que me has preguntado, fue por decisión mía, mi búsqueda. Esto fue mi propio camino, mi búsqueda hacia lo que quiero encontrar en cuanto a mi vida. No sé qué más te puedo decir hasta con eso. ¿Respondo tu pregunta tal vez? Sí, no, Okay. Está muy bien. Pues se trata de entablar una plática y que sea, diríamos, como verdaderos cristianos, ¿no? Y pues ya que tocó el tema ahí de los videos, en el que un hermano separados, bueno, se llama católico ignorante, futuro, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Algo así, ¿no? Sí, futuro protestante. Si lo miran todo, pues veíamos ahí, o veíamos, se puede ver
el ataque en contra de la iglesia. Sí, ¿no? bueno, de hecho ya ves que es la razón por la cual estoy aquí. De que yo hablé con Arturo y le dije, bueno, ¿por qué no me invita? Más bien, me invité yo solo a venir aquí, ¿no? Y creo que ya estamos en una generación donde podemos buscar la unidad, pero siempre la unidad no se encuentra tan fácil. Siempre vemos otras comunidades, otras religiones tratando de sacar gente de otros lugares. Y no debe ser así. Debemos de buscar más bien, la religión debería ser para construir y ser mejor persona. Tanto para mí como para el prójimo. Entonces al momento yo de buscar sacar a una persona, vamos a poner este ejemplo, yo como judío tratando de sacar a una persona católica y hacerla judía, creo que ya estoy en un problema. ¿Sí? Porque mi religión debería enseñarme a ser mejor persona conmigo mismo y respetar a las demás. De ahí es donde yo dije, bueno, a ver si me dan chance de ir a platicar con Eliseo y como te digo, he escuchado tus programas y gente te habla a veces para discutir por cosas que a veces nada que ver, ¿no? Yo entiendo, este es un programa para católicos y los otros compañeros o otras personas que están escuchando y quieren discutir contigo no son católicos y están escuchando tu programa. Es que más que nada este es un programa para todos, católicos Sí. y no católicos. Pero la persona que habla para discutir con ustedes no está de acuerdo, ¿no? Algunos están. Bueno, pero la mayoría. Sí, la mayoría. Entonces, ¿para qué los escuchan? Porque hay Les gusta algo. discutir, sí. Sí. Sí, en lugar de buscar ese punto en medio donde nos podemos unir como personas, como seres humanos, y que realmente la religión nos enseñara a ser mejores seres humanos hacia los demás, creo que eso es lo que ya hace falta en este mundo. Sí, hace años yo toqué un tema que se llama la unidad. Entonces, la unidad es prácticamente eso, y me gusta la forma como lo planteas, en primer lugar, y en lo que decías, ¿por qué si yo pertenezco a un grupo y pretendo sacar a otro de otro que ya está, en vez de decirle, ¿sabes qué, hermano? Pues estudia bien tu grupo, y si ves que no tiene un origen de parte del Señor, pues yo te puedo enseñar, ¿no? Claro. Sí, entonces eso sería lo bueno o lo más recomendable, ¿no? Pero como nos desarrollamos en un mundo en el que hoy en día no se piensa así, no sé si el obispo o un sacerdote me decía, dice, yo he convivido con americanos que no son, bueno, le cambiamos, vámonos a la pausa. Está usted en su programa Sinfonía Universal, Salmo 150. en su programa Sinfonía Universal, y les decía que no sé si el obispo o un sacerdote me dijo que pues, en el mundo en que se desarrolla, pues convive mucho con americanos, y me decía, tengo una observación, y me decía, fíjate que dentro de la cultura latina o de los de habla español, el que se vuelve de otro grupo es el principal que ataca a la iglesia, Siempre, ¿no? siempre. Dice, y en la cultura de los americanos, de los güeros, no es así. Y pues yo nunca he platicado con un americano, con un güero, de acerca de, es más, ni conozco a ni uno de eso, ¿no? Hasta ahorita. Y entonces dice, y fíjate, me decía, y los americanos fueron los que, pues aquí donde hay más diferentes grupos, que aproximadamente son 40,000 grupos, ¿no? De diferentes denominaciones. Y luego dice, se la llevaron para allá, para nuestros países, y los llevaron con una forma de ataque en contra de la iglesia. Pero aquí dice, aquí no es así. Entonces, pienso yo, ¿y por qué cambian tanto de mentalidad, no? Pues yo he tenido varios diálogos con diferentes hermanos separados, con bautistas, judíos mesiánicos, pues ahí estuviste, que estuvimos ahí con esta Milila, y ahí estuvimos, y pues prácticamente no fue, diríamos, algo
alentador, ¿no? Sino ataques. Entonces, pero me gusta la forma como lo describes tú, en el que buscas y dice que vas a tratar o buscas retratar Sí, de la sigo unidad, ¿no? sigo tratando de Sí. buscar. Entonces, ¿qué sería tu punto de vista para poder llegar un día a la unidad? Lo que he mencionado desde un principio es simplemente que no importa la religión que ahorita practiques, está bien. Mientras te haga buena persona, te haga mejor persona de lo que fuiste ayer y pueda en cierta forma decir, respetar a los demás, no tratando de, por ejemplo, léele aquí, ¿verdad? Que aquí dice que... y no tienes que hacer esto porque aquí dice... No, sino que vamos, pongámoslo así, que seamos estrictos con nosotros mismos. ¿Sí? Que para yo poder hablar con la demás gente, decir el punto de cómo yo creo, de cómo yo pienso, es la base de todo. Simplemente entender quién soy yo para poder entender quién es la demás gente. Creo que ahí entran grupos no me recuerdo el nombre, donde habla del universo, ¿no? Entonces lo que yo proyecto, lo que yo proyecto hacia la demás gente, La nueva era. la nueva era, lo que yo proyecto hacia las demás personas y veo que es algo que no me gusta, es algo que yo tengo mal dentro de mí. Que la demás gente, algo que me molesta a la demás gente, es algo que yo tengo que trabajar dentro de mí primero. Y de allí partimos. Muchos amigos míos me han dicho, dice, tengo muchos amigos católicos, Arturo es uno de ellos. Me dicen, pero es que yo no me considero católico. Y le digo, bueno, pues sabes el credo, el Ave María y los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Me dice, sí, bueno, pues ya vas por buen comienzo. Claro. Acércate un poco más. Yo impulso a la gente a que se acerque más a su creencia, no que se acerque más a la mía. Él te puede dar un ejemplo. Es algo bueno, ¿no? Y pues diríamos es buena manera de ti, ¿no? Y dice que antes no conocía nada de la iglesia, No. de la iglesia católica. Y ahora estudias acerca del origen de la iglesia católica. No de los orígenes, pero sí más o menos un poco de las bases. Para empezar, algo que nos puede unir más es, a diferencia de otras religiones, católicos y judíos, tiene que el sacerdote tiene que estudiar bastantes años, ¿no? Claro. Al igual que el judío, el rabino. No es al igual que nosotros. No quiero quemarlos así tan feo. Pero sí, la verdad es que a veces, como fui parte de ese grupo, sé que a veces te dicen, Dios me dijo que yo iba a ser pastor, Dios me dijo que yo iba a ser líder, cuando no tienen una formación desde un principio. Y aquí es donde, por ejemplo, el católico y el judío es donde dice, tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que educarme más en cuanto a lo que yo estoy creyendo. ¿Sí? Lo que le hace falta a los demás grupos. En lo que tú has estudiado, ¿qué es lo que te ha convencido más de la iglesia católica? El respeto, mucho respeto, mucha educación en cuanto a estudiar. Te he escuchado hablar también y la manera en que te diriges a las demás personas eres muy sabio. Para empezar, me imagino que es parte de lo que has estudiado. Y respeto. La Iglesia Católica por tantos años ha sido la base de muchas otras religiones, cosa que ellos no pueden aceptarlo, no sé por qué. Y es increíble. Pero tu pregunta todavía no ha llegado a esa respuesta. Ahorita me fascina aprender de todas las religiones. Pero no nada más me estoy enfocando a la católica, pero o sea, no sé si me estoy explicando un poquito ahí. Bueno, yo sí te entiendo, no sé los demás, pero yo sí te estoy entendiendo, ¿no? Ahora, va para el otro lado. A ver, ¿qué es lo que te ha gustado más del judío mesiánico? ¿del mesiánico? No. Ajá, del judío. El judío. Porque es que Judío.
no sé, a lo mejor me estoy dando a entender un poquito mal. Existe, no sé si sabes que existen aproximadamente 400 grupos de judíos y cada uno difiere de su teología, ¿no? Entonces, para podernos entender, ¿a cuál grupo perteneces tú? Es un grupo judío ortodoxo moderno, sefaradita. Has escuchado a Milina, ¿no? Que dice que es sefardita, pero en realidad no hace prácticas sefarditas. ¿Qué es sefardita? Sefardita, prácticamente que viene de la península de España, la península ibérica. ¿Que ahí fue donde se creó? Los judíos fueron expulsados de Israel, muchos viajaron a Europa, de ahí es donde viene el grupo Ashkenazita. Son los dos grupos más grandes. Les mencionaba que hay más grupos, pero los dos más grandes son los Ashkenazitas y los sefaraditas. Cuando ves un Ashkenazita lo vas a ver güero, de ojos de color, vestido normalmente blanco y negro. Ahora, bueno, ya que mencionó esto, yo tengo una pregunta. ¿Usted quiere bueno, tú te voy a hablar de tú. Sí, ¿Quieres la unidad con ellos o con todos? Porque con la humanidad. Con la humanidad. Ok. Todos. ¿Todos? O sea, ¿No sería pero... bueno empezar con ustedes y en lugar de 401? ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, hay más de 400. Sí. Entonces, por ejemplo, quieres la unidad con todos, pero ¿no sería mejor empezar con ustedes en lugar de 400 formar uno? No hay ningún Y después problema. a lo mejor seguir con nosotros. No, el punto no era, por ejemplo, unirme con católicos, sino la discusión que hay Buscar la entre la unidad. gente que habla aquí. Ah, ok. Sí, la gente que habla Entonces la aquí. unidad con nosotros, los Con todos, Oh, ok. con todos. Sino simplemente que la gente que habla y discute por cosas que la mayoría de... Bueno, vuelvo a acomodar las ideas. Ok, perdón. La gente que llama para discutir por puntos, por pequeños puntos que separan al ser humano, ¿sí? Eso es lo que quería yo venir a hablar aquí, más bien lo que quiero, ¿no? Pero hay que buscar esos puntos donde todos nos unimos. En diferencia, somos diferentes religiones, pero ¿dónde nos unimos? Dentro del judaísmo, si hay más de 400 grupos, si yo voy a una comunidad ashkenazita, no me van a correr. Si los ashkenazitas vienen a una comunidad sefardita, no los vamos a correr. No sé si me explico Sí, con esto. ajá. Son diferentes grupos por tradiciones, de dónde se originaron. De España, otros de Marruecos, otros de Yemen, otros del norte de África. De allí es donde vienen estos grupos que se empiezan a separar y a deslindar. Pero si un grupo de ellos empieza a asistir a una comunidad sefardita, ashkenazita, yemenita, no hay ningún problema, no hay desunidad en esto. Simplemente es la individualidad de la persona puede complementar una comunidad. Bueno, ya llegaron las preguntas. No sé si vamos a contestarlas conforme lleguen o vamos esperando. Entonces esta pregunta llegó, pero no dice para quién es. Y la pregunta dice, buen día, Dios les bendiga. Por esta gran enseñanza quisiera saber por qué creemos que la Iglesia Católica fue la que fundó Cristo. No sé quién la va a contestar. Que es para Eliseo. Él o a lo mejor él tiene su respuesta de algo, pero en sí menciona la iglesia. Bueno, entonces, yo lo respondo a través de citas bíblicas y el hermano aquí Israel también puede decir o puede mostrar algunas citas bíblicas en la pregunta que están haciendo. Entonces, nosotros estamos convencidos que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque en primer lugar la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42, en el que el Señor le cambia nombre a Pedro. Ahora dice, y le fijó la mirada a Pedro y le dijo, y ahora en adelante ya no te llamarás Simón, sino Kefas, que quiere decir piedra, roca o peña. Y ya en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús funda su iglesia. Los estudiosos dicen que en el año 33 funda su iglesia y la funda en Palestina. Entonces, y es ahí donde le entrega la llave a Pedro, en que dice,
Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, si nos damos cuenta, desde el tiempo de San Pedro hasta el Papa que tenemos, hay una lista ininterrumpida de papas. Entonces, por eso decimos que la iglesia que funda el Señor es la Iglesia Católica. No sé si el hermano que nos escribió ahí apuntó las citas bíblicas, entonces ahí está. Entonces, sí, para... se las podemos repetir así nada más como comentario. Mateo 16:18 y Primera de Juan, capítulo... No, el Evangelio de San Juan, 1:42. Perdón, el Evangelio de San Juan, Sí. 1:42. Y aquí el hermano, pues a lo mejor sí ha estudiado acerca de las llaves, ¿no? Las llaves, para darle la llave, la mentalidad judía, ¿no? O sea, y a lo mejor sí me desmiente, ¿no? La mentalidad de los judíos, entregarle la llave no se la daban en secreto, sino se la daban en público. Y esa era para decir que era el representante y que todo el mundo lo tenía que respetar. Y para eso las Sagradas Escrituras nos los muestran en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 20, ¿no? Entonces ahí tenemos, y es lo mismo que Jesús hace, ¿no? En ese caso. Entonces las llaves, para que pueda tener autoridad, se la entregan en público. Y hermano, no sé si usted estará de acuerdo con eso, cuál era la cultura de los judíos o la mentalidad de los judíos, que cuando le hacían un mayordomo, o lo tenían que hacer en público. Sí, normalmente tiene que ser en público, nada en secreto, Sí. pero sí está haciendo lo correcto. Sí, entonces está en Isaías capítulo 22, versículo 20, en el que en Eliakim lo hacen jefe o mayordomo del pueblo de Israel. Y es lo correcto. Por eso decimos que la iglesia católica es la iglesia que fundó el Señor. Entonces, católica viene de la palabra catolique o cataolos, etimológicamente. Etimológicamente es una palabra compuesta de dos. Y bueno, después de la pausa se lo explico o continuamos. Pero no le cambie, está usted en su programa Sinfonía Universal, Salmo 150. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa Sinfonía Universal y estamos platicando aquí con el hermano judío. Bueno, así, si me permite rapidito, explicar un poquito la palabra católica, que está compuesta de dos palabras en griego. Kata significa, no sé si saben de la definición de cataclismo, que sea un cataclismo es lo que afecta en cierta manera a todo el mundo. Y holos viene de la palabra holocausto, que yo creo que muy bien la saben, ¿no? Que es toda la víctima que es consumida por el fuego. Entonces eso es a lo que San Ignacio de Antioquía en el año 110 le pone el nombre de católico, que quiere decir todo el mundo. Y fuera del aire estamos platicando que la semana pasada nos habló un hermano, y por cierto, el hermano que nos habló y que dijo que estaba dispuesto a dialogar no nos contesta, así que ya le he marcado 2 veces y no contesta. No creo que vaya a contestar ya. Así que no tuvo respuesta, pero nos hacía la pregunta y les comentaba que hoy que lo teníamos aquí, ¿cuál era bueno, en el tiempo de la Pascua o la cultura de los judíos, qué usaban en la copa? Porque el hermano que nos habló dijo que no usaban vino. Hasta hoy en día, en la Pascua judía se utiliza vino. ¿Vino con alcohol? Sí. Normalmente lo mínimo, de acuerdo a la ley judía, lo que se tiene que tomar de vino alcohólico, 4 copas. Mínimo 4 copas. Mínimo. ¡Guau! Eso no está nada mal. Pero, o sea, siempre hay que ver, por ejemplo, dentro de la ley judía el vino tiene que ser supervisado por la ley, la ley rabínica. Siempre hay un rabino que está al pendiente de qué es lo que está ocurriendo en el proceso de crear este vino. Pero el alcohol es alcohol natural, no Sí, adulterado. no es agregado.
Sí, porque el hermano que habló y que incluso puso algunos comentarios en el Facebook, decía que el alcohol no es natural, no es natural. Y pues, ¿en qué mundo vive? ¿No? Bueno, no sé, es que a lo mejor necesita ponerse a preparar una botella de vino. Lo digo porque yo lo he hecho, experimentando. No lleva nada de alcohol, es simplemente la fermentación de la levadura con el azúcar. Y eso es lo que hace que emborrache. Sí, Pero eso tiene un grado de alcohol aunque no Sí, tenga alcohol, sí, exacto. tiene grado. Entonces, por lógica, vino es vino y tiene alcohol. Sí. Aunque no le agreguen alcohol del 99 o como lo podemos llamar nosotros, ¿no? No Desconozco de eso. Exacto. que cura las heridas. Entonces, para el hermano, si esperemos que nos esté escuchando, entonces ya saben que el alcohol que se usa, lo mismo que hacemos en la Santa Misa, es totalmente natural. Y decía que yo apoyaba a los borrachos, ¿no? Y por ahí le sacaba un texto bíblico de Jesús, ¿no? En el que de los que atacaban a Jesús decían, ese es un comilón y un borracho. Dice, vino Juan que no comía y decían, está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un comilón y un borracho, ¿no? Entonces, por eso me da gusto y me da alegría que Jesús es el católico, ¿no? y San Pablo también, ¿no? San Pablo en su carta a Timoteo, creo que es la segunda, dice, le recomienda a Timoteo que no sigas tomando agua a causa de tu enfermedad, toma un poco de vino. No le dice que se emborrache, toma un poco de vino, ¿no? Esa es la diferencia entre tomar y emborracharse. Entonces, esperemos que el hermano que nos escuche, nos está escuchando, entonces ahí está la respuesta. Entonces, y esto es así. ¿Tenía otra pregunta? No sé si exactamente es comentario o es pregunta, dice Jesús Palacios, dice, buen día hermano, ¿cómo es que quiere la unidad? Y vago, ¿cuál doctrina o iglesia? Supongo que esta pregunta es para usted. Ah, no lo entendí bien. Ok. ¿Cómo es que quiere la unidad? ¿Y cuál doctrina o iglesia? ¿Cómo es que quieres la unidad? ¿En cuál doctrina No, o en no. cuál iglesia? Cada quien puede seguir siendo católico, cada quien puede seguir siendo judío. Por eso, pero él menciona, ¿cuál doctrina o iglesia? O sea, yo me imagino que, por ejemplo, tú quieres la unidad. Entonces, la unidad ya la tenemos, porque todos podemos ser amigos, Sí, todos podemos ser cordiales. los católicos siempre son unidos. Ok. Los católicos, y te puedo mencionar que los judíos también. Ok. Pero de los otros grupos es muy difícil. Es muy difícil que ellos puedan aceptar que tú seas católico y ellos no. Es que ellos... Es muy difícil que yo sea judío. No, déjame decirte que el día que los otros grupos saben que yo soy judío, primero me mandan al infierno antes de que empezar a platicar conmigo. Acá no, Exactamente. Pon atención, sé listo. Acá no te mandamos al infierno. No, por eso dije, los otros grupos. Sí. Claro. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar de poder enseñarle a la demás gente esa unidad. No es una iglesia, no es una doctrina. Okay. Simplemente que cada quien con su religión aprenda a ser mejor persona de lo que fui ayer. Ok, ahora dice, también, si cree que nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías, como el Salvador del mundo, que si crees que el Señor Jesucristo es el Mesías y el Salvador del mundo. No. ¿No? No. Bueno, es la pregunta. ¿Ya? Y yo puedo preguntar por qué. Esto es personal. Sí se puede preguntar, pero en realidad no me gustaría contestarla. Para eso porque- estamos aquí. Sí, pero ese es un tema muy, muy extenso de parte de mí. ¿Algo breve? Es simplemente necesitaría sentarme a poderte explicar por qué yo no creo en Jesús. Oh, entonces tú no crees que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. No. Ok. Esa es Bueno, la pregunta. O sea, Mi ya- Salvador no, los de ustedes tal vez sí. Sí, claro. Pero de nuevo, esos son los puntos que nos separan, Claro. en buscar el punto que nos une. Ahora, Jesús fue judío. Sí. Así. Bueno, Continúa. sí, creció en ¿cómo le llamas? Palestina, en Israel, en Judea, en Belén.
creció como judío, ¿sí? Él fue circuncidado al octavo día, ¿sí? Como manda la ley judía. Bueno, entonces esto me lleva a preguntarte, hermano, entonces ustedes no creen en el Nuevo Testamento, no lo tienen como palabra de Dios. Cierto. Ok, entonces ahí tenemos una diferencia, ¿no? Sí. Entre uno y otro. Pero eso, bueno, entre esto salió a raíz de esa pregunta, ¿no? Pero hemos estado buscando qué es lo que nos une. Sí, ¿no? que es lo que nos une. Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia. Entonces ustedes nada más creen en lo que es el Antiguo Testamento, Sí. y todavía no creen que ha llegado el Mesías. Cierto. No. Entonces la mentalidad de ustedes es que están esperando a otro Mesías, ¿no? A un Mesías. A un Mesías. Pero bueno, Ujú. ¿Cómo Entonces, crees que va a ser? Perdón por interrumpir. ¿Puede ser cualquiera? no. Mesías viene de la palabra Mashiach. Mashiach es construida de dos palabras judías que significa Yesh Moach, hay cerebro. La espera dentro del pensamiento judío, la llegada del Mashiach, es la elevación de conciencia de la humanidad. Porque dentro del pensamiento judío, el musulmán no se va a ir al infierno, el hindú no se va a ir al infierno, el católico no se va a ir al infierno, ninguno se va a ir al infierno. Los católicos no promovemos eso. No, a lo mejor la estoy desviando un poquito o no me estoy dando a entender. Ok. Estoy hablando de las otras religiones. Sí. ¿Sí? Entonces, dentro del pensamiento judío, no se cree que nadie va a ir al infierno. Entonces, todos en comunidad vamos a ir a una elevación de conciencia donde la humanidad va a poder comprender y el conocimiento de Dios se va a expandir sobre toda la tierra. ¿Sí? Y es donde vamos a alcanzar a comprender que el ser humano es mucho más grande en cuanto a lo que es ser humano y respetar a la humanidad y ver la diferencia que tenemos y aún así tener esa unidad. Entonces, ¿ustedes como judíos no creen en el infierno o sí? No, No creen en el infierno. no. Entonces, ¿por qué Isaías, si hablamos un poquito, y quiero ver un texto bíblico de Isaías capítulo 66, versículo 24, ¿por qué Isaías habla acerca del infierno? A ver, ¿Isaías qué me dijo? Sí, es Isaías capítulo 66, versículo 24. Deja que lo busque aquí, ¿no? O a qué le llaman infierno, o no sé, Bueno, hay dos palabras dentro de lo que es el pensamiento judío. Y una es el infierno, no es el hecho de un lugar, sino la separación de estar de Dios. Sí, porque yo lo que poco que estudié acerca de la mentalidad de los judíos, infierno lo consideraban como la tumba. ¿no? El Como la Sheol, tumba, ajá, sí. sí, como la tumba, porque hay diferencia entre lo que es el infierno de la tumba y la condenación eterna, que es el infierno que nosotros conocemos. Entonces, y es precisamente, por ejemplo, en la carta de San Pedro dice que Jesús fue a las regiones inferiores o al infierno a predicar a los espíritus que estaban encarcelados en el tiempo de Noé. Bueno, no le cambie, está usted en su programa Sinfonía Universal. Salmo 150. Y hay otra. En su programa Sinfonía Universal. Quedamos que íbamos a leer capítulo 66, versículo 24. A ver qué es lo que nos dice ahí. Vendrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Los gusanos que se los comen no morirán, y el fuego que los devora no se apagará. Serán algo repugnantes para toda la humanidad. Bueno, entonces, hermano, para nosotros, Isaías ahí dice que habla acerca del infierno, ¿no? Como castigo para los que desobedecen al Señor. Entonces, no sé en la mentalidad de ustedes cómo lo entienden. Vamos, no es siempre de comprender la diferencia aquí. No habla del infierno. De acuerdo al pensamiento judío, infierno es todos vamos a ir al cielo, ¿okay?
El pensamiento judío es que todos vamos a ir al cielo, musulmanes, católicos, judíos, cristianos, testigos de Jehová, you name it. Di cualquier religión, todos vamos a ir dentro del pensamiento judío. De acuerdo a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, nos dio unas normas de cómo comportarnos con el ser humano y leyes de qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Me parece que es en el libro de Números, no me viene así a la mente rápido, de las consecuencias de no hacer ciertas cosas y de las consecuencias de hacer ciertas cosas. Y dentro del pensamiento judío es, haces algo mal aquí, lo tienes que pagar aquí. Ahora, cuando vamos nosotros al cielo, es qué tan cerca y qué tan separados de Dios vamos a estar. Si hiciste algo muy malo, vas a estar muy separado. A eso es lo que llamamos infierno. El saber que estás en el cielo, pero no puedes estar cerca de Dios. Entonces, sin castigo, sin tormento. Ese es el castigo. Porque debes de estar separado de Dios, sabiendo que estás ahí y no puedes acercarte a lo que es la fuente divina. Bueno, entonces es lo que explica Isaías, Sí. ¿no? Por ese infierno para... Ahora, esa es una. Hay otra que a nosotros se le llama el Gehinom, que lo han traducido como infierno. El Gehinom, como en la Iglesia Católica, es todavía, no sé si... el purgatorio, es de esa manera. El Gehinom es el llamado purgatorio. Es un lugar de fuego. Siempre hay fuego. Ahora, ¿quién va ahí? Todos. Depende de qué tanto bueno hiciste, es el tiempo que menos pasas en ese lugar. ¿Sí me explico? Sí te explica. Entonces, no sé, a lo mejor seguimos en esto, ¿no? Está interesante, ¿no? Porque debemos de ver las diferencias, ¿no? Sí. La diferencia de qué es lo que nos une, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú mismo dijiste que Jesús era judío. Y al decir que Jesús era judío tenía esta misma mentalidad, que hay una separación. Por eso decía, a los cabritos a la izquierda y a los corderos a la derecha, ¿no? Entonces hay una separación, pero el mismo Jesús con esa mentalidad judía dice que el infierno es un fuego que no se acaba, es un gusano que no muere, lo que decía Isaías. Entonces, en el caso de Jesús nos viene a describir cómo es el infierno, como en el caso de Lázaro y el rico, ¿no? Lázaro y el rico está sufriendo por las llamas, ¿no? Que lo atormentan. Entonces, eso es lo que la iglesia llama infierno, o sea, una separación de Dios. Es por ahí vamos. Separación, pero esa separación es eterna, ¿no? Ajá. Es eterna, nunca va a tener ese contacto con Dios, porque el rico decía, Abraham decía, ¿no? Que hay un abismo entre ustedes y nosotros. Nadie puede ir para allá, ni nadie puede venir para acá. Eso es lo que la iglesia, pues la doctrina dice, ese es el infierno, ¿no? Entonces, ¿que creemos nosotros en el infierno? Sí creemos, ¿no? Porque son palabras de nuestro Señor, ¿no? Es palabra de nuestro Señor. Teníamos otra pregunta. Sí, una pregunta más. Dice, buen día, hermano. Soy el hermano Cristóbal. Mi pregunta es para el hermano judío. Para él... Perdón. Hilario me llamo. ¿Para qué? No Bueno, diga el hermano judío. yo solo estoy leyendo, ¿ok? No digo para informar a la gente que está escuchando. Bueno, Hilario, yo solo estoy leyendo. Sí, no se acuerdan del nombre. Dice, para él, ¿qué representa la Virgen María? Fue un personaje muy importante dentro de la Iglesia Católica. Ajá. Pero al igual que la religión judía, todos tenemos la madre que se eleva por encima de los demás. La Virgen María, en realidad, al igual que Jesús o que José, en realidad viene a pasar lo que es el Nuevo Testamento, y de ahí para nosotros no es válido. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es importante dentro de la Iglesia Católica y no le voy a faltar respeto, No. ¿sí? Como lo han hecho muchos otros grupos, ¿sí? Como al yo entender que es importante para el católico, eso es lo que te digo, que debemos de encontrar el respeto, sí. Virgen María, sí, Madre de Jesús,
desde el punto de vista de que es muy, muy, muy importante para el católico, yo no puedo faltarle el respeto de esa manera. Ahora, para mí, pues simplemente es otra madre de otro judío. Bueno, porque me da gusto en este caso que respete, aunque no sepas quién es la Virgen María, pero yo te lo puedo explicar si gusta. Y te puedo explicar también toda la doctrina de la iglesia y podemos hacer una plática muy amena, ¿no? Hace poco subí un video en el que puse, si eres cristiano, no hables mal de la Virgen María. Y ahora lo compartieron, hace poquito lo compartieron en la Apologética y más. Y prácticamente me tildan algunos hermanos separados ahí como el demonio, ¿no? Y en ese caso, ¿no? Entonces, yo puedo subir un video, hable de Moisés, hable de Josué, hable de David, hable de Salomón, que diríamos cometieron muchísimos pecados gravísimos. Claro. Y nadie me dice nada de los hermanos separados. Hablo de la Virgen María y parece que les doy con unas cachetadas, ¿no? Y con eso se enojan. Entonces, pero en el caso de ustedes, ¿no? En el caso de ustedes es importante, ¿no? Si no saben nada de la Virgen María, entonces, ¿para qué hablar mal, no? Sí. Entonces, debemos saber qué es lo que nos une. En primer lugar, en el caso de ustedes, nos une lo que es el Antiguo Testamento, que consta Y digamos que el Nuevo 46, Testamento en cierta forma también. ¿no? Es cierto, Porque ¿no? desde Israel nació Jesús, Sí, María, Pablo me parece. No, Pablo no. sí, Pablo nació de los judíos. Pablo es judío, pero tenía su ciudadanía romana. Sí. ¿Qué? Él mismo Perdón, dice, ¿no? Sí. Lucas, la mayoría de los apóstoles, ¿no? Entonces, esto es lo que nos une. Desde el Nuevo Testamento, creado desde la fundación desde Israel, desde ahí partimos. Sí. Y mi otra pregunta sería, hermano, ¿ustedes creen en los 46 libros o en los 39? 39. 39. Espérame, porque estás agregando 7. 7, sí. Sí. No tenemos... No tienen los deuterocanónicos. No tenemos Sirácides, el libro de sabiduría, pero tenemos Macabeos. Oh, entonces son 5. No me ¿Para acuerdo ustedes qué son son. 40 o cuántos son? Son 36. 36. 36. Entonces son menos Pero- de los que Sí, son 36, pero o sea, incluimos también aparte como libros extras a Macabeos 1 y 2. El de la sabiduría, sabiduría. no me acuerdo el otro, pero casi siempre es basado en lo que es 36 libros del Antiguo Testamento y un montón de libros de leyes judías. Sí. Entonces, ¿ustedes tratan de obedecer la ley de Moisés Sí, al pie de la letra o no? tratamos. Sí. O sea, si fallo en algún mandamiento, tendrías que matarme a pedradas. Es un chiste. Chiste malo, de hecho. No, o No sea, sabe contar, sí. él sabe que no sé. No, pero sí tratamos de seguir lo más posible. Ahora, entendemos que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero no todos los puedo cumplir. Uno, porque no soy mujer. Otros, porque yo no tengo un campo. Otros, porque no soy rabino. Otros, porque no vivo en Israel. Otros, porque estoy en el exterior y no puedo hacer ciertas cosas. Pero los que puedo cumplir, trato al máximo. O sea, que es limitado. De acuerdo Sí, a o sea, se la divide entre positivos y negativos, los que haces y los que no haces. Como te digo, si tienes... Entonces son cosas que nos unen, pero que también diríamos tenemos nuestra diferencia, Ajá. ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros creemos por la versión de los 70, que fue el canon que se hizo oficialmente, Septuaginta. ¿no? Septuaginta, versión de los 70, que se hizo, diríamos, unos 2 siglos antes de la llegada de Cristo, ¿no? Que ya los consideraban inspirados por Dios. Entonces, para nosotros, 46 libros que nos ayudan muchísimo para
poder entender cuál era la mentalidad del pueblo, aunque yo pienso, ¿no? Esta es mi opinión personal, que la ley de Moisés era muy estricta, o hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy ya no, ya no es tanto tan estricto, ¿no? Pero para el pueblo de Israel, pues ahorita ya no lo hacen, ¿no? Diríamos ya no lo hacen, en ese caso. O sea, sí, por ejemplo, no mataríamos a nadie. No, ya Por no, haber falta, ya no no. lo hacen, ¿no? No aventaríamos piedras. Sí, tampoco hacen lo que comúnmente el pueblo hacía en sábado, ¿no? El holocausto, no encender fuego. Porque no hay templo. Sí, pero si hubiera templo sí sería. Sí. Por ejemplo, en Israel, diríamos, no lo hacen. Pero hay que ver por qué se hacía el holocausto, ¿no? Porque la gente que hacía el pecado llevaba el sacrificio y la carne se la daban a los pobres. Le daban de comer a las necesitados. De diferentes términos. Bueno, entonces, hermano, pues nos dio mucho gusto. Y si algún día quieres platicar conmigo, yo te puedo enseñar la doctrina de la iglesia y podemos aprender un poquito más de los judíos, ¿no? De los judíos, pues nos dio mucho gusto y un placer estar aquí con usted. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Y esperemos que esta pequeña plática que hemos tenido pues nos sirva para edificarnos y saber y entender que Cristo quiere la unidad. Y para nosotros es Dios, para ustedes no es Dios, pero eso es algo que nos divide y que tenemos que tener en cuenta que Jesús hace casi 2000 años que vino y que no ha pasado desapercibido en esos 2000 años. Entonces, por ejemplo, hubo uno que se llamó Jesús en el pueblo de Israel que se consideró el Mesías, pero hoy en día ya no se conoce nada. Bueno, pues gracias, que Dios los bendiga y nuestra Madre Santísima los acompañe siempre. Esto fue Sinfonía Universal, Salmo 150.